Estimados oyentes, en la primera parte de este capítulo hemos visto que Casanova sale por el techo y al no encontrar dónde atar la soga que había fabricado con sábanas y camisas y otras cosas, decide romper una claraboya que ve a unos cuantos metros de donde había salido y meterse por allí a otro cuarto, es decir, vuelve a ingresar al Palacio Ducal. Ahora ha pasado de un cuarto a otro y en ese cuarto está rompiendo ahora una puerta junto al padre Balbi. Al cabo de media hora, el agujero era bastante grande y tanto mejor para nosotros que lo fuera, porque habría sido difícil hacerlo mayor. Los nudos que había a su derecha y a su izquierda, encima y debajo de él, habrían requerido una sierra. Los bordes del agujero daban miedo, porque estaban todos erizados de puntas capaces de desgarrar la ropa y lacerar la piel. Estaba a una altura de 5 pies. He puesto un taburete debajo y el fraile se ha subido a él. Metió por el agujero los brazos juntos y la cabeza y subido detrás de él en otro taburete y cogiéndole por los muslos y luego por las piernas, le he empujado hacia afuera, donde estaba muy oscuro, pero no me preocupé porque conocía el sitio. Cuando mi compañero estuvo fuera, le he echado todas mis pertenencias, no dejando en la cancillería más que las cuerdas. He puesto entonces 2 taburetes uno al lado del otro y poniendo un tercero encima de ellos me he subido en él. De esta manera el agujero se encontraba frente a mis muslos. Me he metido hasta el bajo vientre con dificultad y arañándome porque era estrecho y como no había nadie detrás que pudiera ayudarme a avanzar más, le he dicho al fraile que me agarrase y me sacase fuera sin piedad y a pedazos si era necesario. Cumplió mi orden y he devorado en silencio todo el dolor que la piel desgarrada en las caderas y en los muslos me hizo sentir. En cuanto me he visto afuera, he cogido deprisa mis cosas, he bajado 2 escaleras y he abierto sin ninguna dificultad la puerta que da a la galería en que se encuentra la gran puerta de la escalera real, y a su lado el despacho del sabio a la escritura, uno de los savi grandi, especie de ministro de la guerra. Esta puerta estaba cerrada como la de la sala de las 4 puertas. La puerta de la escalera era tan gruesa como la de una ciudad. No he tenido más que echarle la vista encima para darme cuenta de que sin un ariete o un petardo era inviolable. Mi cerrojo pareció decirme en aquel momento: «Hic finis posuit». No tienes nada más que hacer conmigo, instrumento de mi amada libertad, digno de ser colgado como un exvoto en el altar de la divinidad tutelar. Sereno y tranquilo me he sentado y le he dicho al fraile que mi obra había terminado y que era a Dios o a la fortuna a quien le correspondía hacer el resto. Abbia chi regge il che al cura del resto, o la fortuna se non tocca a lui. No sé si a los barrenderos de palacio se les ocurrirá venir aquí hoy, le dije, día de todos los santos, ni mañana dedicado a los difuntos. Si alguien viene, me escaparé apenas vea abierta la puerta, y vos seguiréis mis pasos. Pero si no viene nadie, yo no me muevo de aquí, y si me muero de hambre, no sé lo que haré. Ante estas palabras, este pobre hombre se puso furioso. Me llamó loco, desesperado, seductor, mentiroso y qué sé yo qué otras cosas. Mi paciencia fue heroica. Dieron las 13. Desde que me desperté en el granero de debajo del tragaluz hasta aquel momento no había pasado más de 1 hora. Mi ocupación más importante fue cambiarme de ropa. El padre Balbi parecía un campesino, pero estaba intacto. No se le veían jirones de ropa ni manchas de sangre. Su chaleco de franela roja y sus calzones de piel violeta no estaban desgarrados. Yo estaba enteramente desgarrado y ensangrentado. Cuando arranqué mis medias de seda de las 2 llagas que tenía, una en cada rodilla, éstas sangraron. El saledizo y las planchas de plomo me habían puesto en este estado.
El agujero de la puerta de la Cancillería me había desgarrado el chaleco, la camisa, los calzones, las caderas y los muslos. Tenía por todas partes desolladuras espantosas. He rasgado unos pañuelos y me he hecho unas vendas como he podido, y me las he sujetado con bramantes, pues llevaba una madeja en el bolsillo. Me he puesto mi estupendo traje, que resultaba cómico un día tan frío como aquel. Me he arreglado la peluca que había puesto en la bolsa, como he podido. Me he puesto unas medias blancas, una camisa de encaje, pues no tenía más, y otras dos encima. Me he metido en los bolsillos unos pañuelos y unas medias, y he dejado detrás de una butaca los pantalones y la camisa rota y todo lo demás. He puesto mi capa sobre los hombros del fraile, que parecía que la había robado. Yo tenía el aspecto de un hombre que después de haber estado en el baile se había corrido una juerga de la que había salido despeinado. Las vendas que llevaban las rodillas desentonaban con la elegancia de mi personaje. Engalanado de esta manera, con mi sombrero de punto de España de oro y con pluma blanca en lo alto, he abierto una ventana. Mi figura llamó enseguida la atención de dos desocupados que estaban en el patio del palacio, los cuales, no comprendiendo cómo un hombre vestido como yo podía encontrarse tan temprano asomado a esta ventana, fueron a avisar a quien tenía las llaves de aquellas habitaciones. El hombre creyó que podía haber encerrado a alguien el día antes sin darse cuenta. Fue a coger las llaves y vino. Yo no he sabido esto sino 5 o 6 meses después, en París. Fastidiado por haberme hecho ver en la ventana, me había sentado al lado del fraile, que me decía impertinencias, cuando he oído un ruido de llaves y de alguien que subía por la escalera real. Muy agitado, miro por una rendija de la gran puerta y veo a un hombre solo, con peluca negra y sin sombrero, que subía tranquilamente llevando en las manos un manojo de llaves. Le he dicho al fraile muy en serio que no abriese la boca, que se pusiese detrás de mí y que me siguiese. He empuñado mi espontón, que he escondido entre la ropa, y me he apostado donde, al abrir la puerta, podría enfilar la escalera. Le he pedido a Dios que este hombre no opusiese ninguna resistencia, porque en caso contrario me habría visto obligado a degollarle. Estaba decidido a hacerlo. En cuanto estuvo abierta la puerta, se quedó como petrificado al verme. Sin detenerme y sin decirle ni una palabra, he bajado muy deprisa seguido por el fraile. Sin ir despacio y sin correr, he tomado la magnífica escalera llamada de los gigantes, ignorando la voz del padre Balbi, que me seguía y no cesaba de decirme y repetirme: «¡Vamos a la iglesia!». La puerta de la iglesia estaba a mano derecha, a 20 pasos de la escalera. Las iglesias de Venecia no disfrutan de la menor inmunidad para proteger a un culpable cualquiera de causa civil o criminal. Por eso nadie se mete en ellas para evitar ser detenido por los arqueros a los que se ha dado orden de hacerlo. El fraile lo sabía, pero ello no era capaz de alejar esta tentación de su mente. Me dijo después que lo que le impulsaba a recurrir al altar era un sentimiento religioso que yo debía respetar. ¿Por qué no os habéis ido vos solo? Porque no he tenido el valor de abandonaros. La inmunidad que yo buscaba estaba más allá de las fronteras de la Serenísima República. Ya empezaba en este momento a dirigirme hacia ella. Estaba allí en espíritu, solo faltaba llevar mi cuerpo. Me fui derecho hacia la puerta de la Carta, que es la real del Palacio Ducal, y sin mirar a nadie, manera de ser menos mirado, he atravesado la Piazzetta. He llegado a la orilla y me he metido en la primera góndola que he encontrado allí, diciéndole en voz muy alta al gondolero que estaba en la popa: «Quiero ir a Fusina, llama deprisa a un hombre». El otro hombre subió a bordo enseguida. Yo me eché indolentemente en el cojín de en medio. El fraile se sentó en la banqueta y la góndola se separó de la orilla. El aspecto de este fraile sin sombrero y con mi capa contribuía mucho a que yo pareciera un charlatán o un astrólogo. Apenas doblada la aduana,
Mis gondoleros empezaron a hendir vigorosamente las aguas del gran canal de la Giudecca, por el que hay que pasar para ir a Fusina y también a Mestre, donde efectivamente quería ir. Cuando me he visto en mitad del canal, he sacado la cabeza y le he dicho al barquero de popa: ¿crees que estaremos en Mestre antes de las 14? Me habéis dicho que vaya a Fusina. Tú estás loco. He dicho a Mestre. El gondolero me dijo que estaba equivocado, y el padre Balbi, como buen cristiano celoso de la verdad, me dijo también que no tenía razón. Yo solté entonces una carcajada, admitiendo que podía haberme equivocado, pero insistí en que mi intención era decir que a Mestre. No se habló más del asunto. El gondolero me dijo que estaba dispuesto a llevarme a Inglaterra. Estaremos en Mestre dentro de 3/4 de hora, me dijo, porque tenemos el agua y el viento a favor. Me he vuelto a mirar el hermoso canal, y no viendo ninguna embarcación, admirando el más bello día que se pueda imaginar, los primeros rayos de un soberbio sol que aparecía en el horizonte, los 2 jóvenes gondoleros que remaban con entusiasmo, y pensando al mismo tiempo en la cruel noche que había pasado, en el lugar en que me encontraba el día antes y en todas las combinaciones que me fueron favorables, se adueñó de mi alma un sentimiento que se elevó a Dios misericordioso, sacudiendo los resortes de mi reconocimiento, enterneciéndome con una fuerza extraordinaria, y tanto que mis lágrimas se abrieron de pronto el camino más ancho para aliviar mi corazón, al que ahogaba el exceso de alegría. Sollocé, lloré como un niño al que llevan a la fuerza a la escuela. Mi adorable compañero, que hasta entonces no había hablado más que para darles razón a los gondoleros, se creyó en el deber de calmar mi llanto, cuya fuente conocía, y la manera como se puso a hacerlo me hizo pasar de golpe de llanto a una risa de una especie tan singular que, no habiendo comprendido nada, me confesó unos días después que creyó que me había vuelto loco. Aquel monje era tonto, y su maldad era producto de su tontería. Me he visto en la dura necesidad de sacar partido de él, pero casi me ha perdido, sin tener intención de hacerlo, porque era tonto. No ha querido creer nunca que he ordenado ir a Fusina con intención de ir a Mestre. Decía que este pensamiento no se me podía haber ocurrido más que cuando estaba en el Canal Grande. Llegamos a Mestre. No he encontrado caballos en la posta, pero había en la posada de la campaña bastantes coches que servían tan bien como la posta. He entrado en la caballeriza y, habiendo visto que los caballos eran buenos, le he concedido al cochero lo que me pidió por estar en 5/4 de hora en Treviso. En 3 minutos los caballos fueron enganchados, y suponiendo que el padre Balbi estaba detrás de mí, me he vuelto para decirle: «Subamos». Pero no lo he visto. Lo he buscado con la mirada. He preguntado dónde estaba. No se sabe. Le digo al mozo de cuadra que vaya a buscarlo. Decidido a reprenderlo, incluso se había ido a hacer sus necesidades, porque estábamos en situación de diferir también de esta faena. Viene a decirme que no se le encuentra. Yo estaba furioso. Pienso en partir solo, y debí hacerlo, pero escucho a un débil sentimiento en lugar de a mi fuerte corazón, y corro afuera, pregunto. Todos me dicen que le han visto, pero nadie sabe a dónde puede haber ido. Recorro los portales de la calle Mayor. Se me ocurre meter la cabeza en un café y le veo de pie junto al mostrador, tomándose un chocolate y hablando con la camarera. Me ve y me dice que es muy simpática y me invita a tomar otra taza de chocolate. Me dice que pague, porque él no tenía dinero. Me contengo y le digo que no quiero, que se dé prisa, y le agarro el brazo de manera que creyó que se lo había roto. He pagado, me ha seguido. Yo temblaba de cólera. Me dirijo hacia el coche que me esperaba a la puerta de la posada, pero apenas había dado 10 pasos, me encuentro a un ciudadano de Mestre llamado Balbo Tomasi, buena persona, pero que tenía fama de ser un confidente del tribunal de los inquisidores.
Me ve, se acerca y exclama: «¿Cómo aquí, señor? Estoy encantado de veros, así que acabáis de escaparos. ¿Cómo lo habéis hecho?» «No me he escapado, señor mío, me han soltado». «Eso es imposible, porque ayer por la noche estaba yo en casa de Grimani de San Polo y lo habría sabido». El lector puede imaginarse mi estado de ánimo en aquel momento. Me veía descubierto por un hombre al que creía pagado para hacerme arrestar, para lo que no tenía más que guiñarle un ojo al primer esbirro que viese, y Mestre estaba lleno de ellos. Le he dicho que hablase bajo y que viniese conmigo detrás de la posada. Vino, y cuando he visto que nadie nos veía y que estaba al lado de una zanja, más allá de la cual no había más que mucho campo, he puesto la mano derecha en el espontón y la izquierda en su cuello, pero se me escapó ágilmente, saltó la zanja y se puso a correr con todas sus fuerzas en dirección opuesta a Mestre, volviéndose de vez en cuando y haciéndome unas reverencias que querían decir: buen viaje, estad tranquilo». Lo he perdido de vista y le he dado gracias a Dios de que este hombre, al conseguir escaparse, me haya impedido cometer un crimen, porque iba a degollarle y él no tenía malas intenciones. Mi situación era terrible. Estaba solo y en guerra declarada con toda la República. Debía sacrificarlo todo a la previsión y a la precaución. Me he metido el espontón en el bolsillo. Sombrío como quien acaba de escapar de un gran peligro, he lanzado una mirada de desprecio al bellaco que se daba cuenta de la situación en que me había puesto y he subido a la calesa. Se ha puesto detrás de mí y no se ha atrevido a hablar. Yo pensaba en la manera de librarme de este desgraciado. Llegamos a Treviso. He ordenado al dueño de la posta que me tuviese 2 caballos listos para partir a las 17. Pero mi intención no era seguir el viaje en posta. En primer lugar, porque no tenía dinero, y en segundo lugar, porque temía ser seguido. El posadero me preguntó si quería desayunar y tenía necesidad de hacerlo para seguir vivo, pues me moría de inanición, pero no he tenido el valor de aceptar. 1/4 de hora perdido podía ser fatal. Temía ser alcanzado y tener que vivir avergonzado el resto de mis días, pues un hombre sensato en pleno campo debe desafiar a 400.000 hombres a descubrirle, y si no sabe esconderse, es un tonto. He salido por la puerta de San Tomaso como quien va de paseo, y después de haber andado 1 milla por el camino real, me he echado al campo con intención de no salir de él hasta encontrarme fuera del estado veneciano. El camino más corto para salir era el de Bassano, pero he cogido el más largo, porque en la salida más cercana podían estar esperándome, y estaba seguro de que no se imaginarían que para salir del estado tomase el camino de Feltre, que era el más alejado para ir a la jurisdicción del obispo de Trento. Después de haber andado 3 horas, me he dejado caer en la dura tierra, porque ya no podía más. Tenía necesidad de comer algo o de disponerme a morir allí. Le he dicho al fraile que deje la capa y vaya a una casa de campo que se veía desde allí, que consiguiese algo de comer a cambio de un poco de dinero y me lo trajese. Le he dado el dinero necesario. Después de haberme dicho que me creía más valiente, fue a hacerme el recado. Este desdichado era más vigoroso que yo. No había dormido, pero había comido bien el día antes. Había tomado el chocolate y era delgado. La prudencia y el honor no atormentaban su alma y era fraile. A pesar de que esta casa no era una posada, la buena Colonna me mandó con una campesina una comida abundante que no me costó más que 30 sueldos. Cuando sentí que me asaltaba el sueño, me puse de nuevo en camino bastante bien orientado. 4 horas después me he detenido detrás de un caserío y me enteré de que estaba a 24 millas de Treviso. Estaba rendido. Tenía los tobillos hinchados y los zapatos rotos. El día se iba a acabar dentro de 1 hora.
Me he tendido en medio de un bosquecillo y le he dicho al fraile que se siente a mi lado. Tenemos que ir a Borgo di Valsugana, le dije, primera villa que se encuentra más allá de las fronteras del estado de Venecia. Estaremos allí tan seguros como en Londres y descansaremos, pero para llegar a esa villa, que pertenece al príncipe obispo de Trento, tenemos que tomar unas precauciones elementales, la primera de las cuales es separarnos. Iréis por el bosque de Mantello y yo por la montaña. Tomaréis el camino más fácil y más corto, y yo el más difícil y más largo. Tenéis dinero, yo estoy sin una perra. Os regalo mi capa, que cambiaréis por un capote y un sombrero, y todo el mundo os tomará entonces por un campesino, pues por fortuna tenéis tipo de tal. He aquí todo el dinero que me queda de los 2 sequines que me ha prestado el conde Asquín. 17 libras, cogedlas. Estaréis en Borgo pasado mañana por la tarde, yo 24 horas después. Me esperaréis en la posada a mano izquierda. Tengo necesidad de dormir esta noche en buena cama, y la providencia hará que la encuentre. Pero tengo necesidad de estar tranquilamente en ella, y con vos no puedo estar tranquilo. Estoy seguro de que nos están buscando por todas partes, y que nuestras señas han sido dadas con tanta exactitud que nos detendrían en cualquier posada en la que nos atreviésemos a entrar juntos. Id, pues, y dejadme ir solo por estos alrededores en busca de un albergue. Me esperaba todo lo que acabáis de decirme, me respondió, pero por toda respuesta solo os recuerdo lo que me habéis prometido cuando me he dejado convencer de que rompiera vuestro calabozo. Me habéis prometido que no nos separaríamos nunca, así es que no esperéis que os deje. Vuestro destino será el mío será el vuestro. Encontraremos un albergue por nuestro dinero, y no iremos a las posadas, no nos arrestarán. Entonces, estáis decidido a no seguir el buen consejo que os he dado. Muy decidido. Veremos. Me he levantado, no sin trabajo, he tomado medida de su talla y la he marcado en la tierra. He sacado luego de mi bolsillo el espontón, me he tumbado del lado izquierdo y he empezado a cavar con la mayor sangre fría, sin responder a ninguna de las preguntas que me hacía. Un cuarto de hora después de haber empezado a trabajar, le he dicho, mirándole tristemente, que en calidad de cristiano me creía obligado a advertirle que debía encomendarse a Dios. Porque os voy a enterrar aquí vivo, le dije, y si sois más fuerte que yo, me enterraréis a mí. Es el extremo al que me ha reducido vuestra brutal testarudez. Sin embargo, podéis escaparos, porque no pienso echar a correr para alcanzaros. Al ver que no me respondía, he seguido mi trabajo. He empezado a tener miedo de verme obligado a llegar al final por este animal del que estaba decidido a deshacerme. En fin, sea reflexión, sea miedo, se echó cerca de mí. Como no sabía cuáles eran sus intenciones, le he presentado la punta de mi cerrojo, pero no había nada que temer. Me dijo que iba a hacer todo lo que yo quisiera. Entonces le he dado un abrazo, le he dado todo el dinero que tenía y le he confirmado la promesa de ir a juntarme con él en Borgo. A pesar de quedarme sin dinero y teniendo que atravesar 2 ríos, me he felicitado de haber sabido librarme de la compañía de una persona de semejante carácter. Desde entonces me he sentido seguro de lograr salir del estado.